Antonio se prepara para recibir al personal cuando un hombre llega con una mala noticia: lo van a despedir, al parecer hubo robos, ya no hay dinero y en su lugar colocarán un perro como vigilante. Aunque le ofrecen hospedaje mientras encuentra otro empleo, Antonio decide marcharse, no sin antes mirar con cierto celo al perro y dejar todo atrás. En su camino llega a un lugar donde ofrece sus servicios como velador, pero no consigue el puesto. Aún así le recomiendan ir a San Jacinto para buscar trabajo. Con esa esperanza comienza su recorrido hasta llegar a una gasolinera, donde acepta hospedaje a cambio de despachar gasolina. Por las noches descansa y revisa unas fotografías, intentando mantener la calma. Al amanecer, Antonio reclama al dueño de la gasolinera, porque habían pasado 10 días sin recibir pago, cuando se suponía que sería semanal. El patrón solo responde que mañana, y sin más opciones, Antonio regresa a cumplir sus labores. En ese momento ahuyenta a un perro y atiende a un cliente, el ingeniero Luis, con quien había trabajado años atrás. Luis recuerda que Antonio era muy bueno en su oficio, aunque de pronto desapareció. Antonio solo comenta que ha estado por distintos lados y, curioso, pregunta qué hace el ingeniero en la zona. Luis le explica que están reparando las calles y le ofrece su ayuda si la llegara a necesitar, dejándole indicaciones donde podría encontrarlo. Esa noche Antonio repite su rutina. A la mañana siguiente va en busca de Luis, comparten un café y retoman la conversación. Se revela que Antonio fue un gran líder en obras de construcción, hasta que un accidente lo marcó profundamente. El día previo al incidente, él se había lesionado y tuvo que guardar reposo. Como un capitán que debe elegir entre salvar a su tripulación o hundirse con el barco, Antonio cargó con la culpa de no haber estado presente. Tras aquel suceso trabajó en distintos oficios hasta terminar como velador en un lote de autos destinados a ser destruidos. Ahí permaneció 11 años hasta que lo despidieron. Luis le pregunta sobre su empleo actual en la gasolinera y el sueldo. Antonio confiesa que apenas gana 700 pesos a la semana. Entonces el ingeniero le ofrece una vacante: pintar una línea que irá de San Jacinto a San Carlos. Deben terminar en 15 días antes de que lleguen las lluvias. Por ese trabajo recibiría 7,000 pesos. Antonio se muestra desanimado, convencido de que ya han pasado muchos años y tal vez no está a la altura, pero Luis confía plenamente en él. A la mañana siguiente, Antonio acude al punto de encuentro donde conocerá a sus compañeros. El ingeniero aún no llega porque fue en busca de un trabajador que faltaba. Entre tanto se presentan Gabriel, Mario y Ataide, o Martín. Poco después aparece Luis explicando que el ausente simplemente se había quedado dormido. Les da las indicaciones, les entrega el material y les pide subir todo al carro de Antonio. Al inicio él se resiste, pero como lo retan termina aceptando. Luis lo tranquiliza prometiéndole una recompensa y enseguida les muestra en un mapa las zonas que deberán cubrir, así como los obstáculos que podrían encontrar en el camino. Es así como inicia el viaje. Pablo intenta encender un cigarro, pero Antonio lo detiene diciéndole que ni él ni su camioneta fuman. De inmediato lo cuestiona por haber llegado tarde. Pablo admite que trabajó como mesero hasta las 4 de la mañana. Poco después, todos llegan al lugar donde comenzarán la jornada. Antonio les pregunta si saben algo del trabajo, pero nadie responde. Entonces les explica: Mario y Ataide deben colocarse a una distancia adecuada para abanderar, porque de ello depende la seguridad de todos. Mientras ellos cuidan, Pablo, Gabriel y él estarán a cargo de la pintura. Tras descargar las herramientas, Antonio reprende a Mario y a Ataide por no alejarse lo suficiente hasta que finalmente les indica avanzar y los detiene cuando es la distancia correcta. Luego explica a los demás cómo funciona la máquina. Al inicio se entusiasman creyendo que será sencillo, pero al enterarse de que deben cubrir 200 kilómetros, sus expresiones cambian. Cuando terminan el primer tramo, Antonio manda a Pablo por la camioneta, pero como no sabe manejar, Gabriel es quien va por ella. Mientras esperan, Pablo le pregunta a Antonio si antes también pintaban así. Él responde que no, que antes se hacía con brocha y pintura, un trabajo verdaderamente de hombres. Luego, para ponerlo a pensar, le cuenta un acertijo. Un hombre pinta 4 kilómetros el primer día, 2 el segundo, 1 el tercero y al cuarto apenas unas líneas. ¿Qué le está pasando al hombre? Pablo se queda reflexionando. El trabajo continúa, interrumpido por un tráiler que pasa a toda velocidad. Tras un descanso para tomar agua, Antonio le da la oportunidad a Pablo de pintar, pero al hacerlo mal, lo reprende y decide seguir él mismo. Más tarde anuncia que tienen dinero para pagar 4 noches en posadas, o bien repartirlo y dormir a campo abierto. Todos optan por lo segundo, así que encienden una fogata. Ataide comparte que trabajó en un circo haciendo de todo. Mario se burla, diciéndole que parecía más un gato que un artista. Sin molestarse, Ataide responde que pudo haber sido el mejor domador de leones si se lo hubiera propuesto. Gabriel por su parte comenta que es chofer de tráiler y pronto se va a dormir. Al amanecer, descubren que la camioneta ha desaparecido y Mario es el responsable. Antonio, furioso, grita buscando respuestas, pero nadie sabe nada. Con lo poco que tienen, deciden reunirse y continuar el trabajo. Horas después, un conductor imprudente se niega a bajar la velocidad, obligándolos a estar más atentos.
Antonio les recuerda que por situaciones como esa, la disciplina y el cuidado son vitales. Más tarde encuentran el vehículo del mismo conductor varado. Antonio ordena no ayudarlo, pero Pablo, conmovido, se acerca para ofrecerle apoyo, lo que irrita aún más a su jefe. Ya de noche, Gabriel teoriza que Mario fue raptado junto con la camioneta, aunque los demás lo ponen en duda. Entonces Ataide comparte otra anécdota. En un circo, un trabajador maltratado pidió su compensación al ser despedido, pero el dueño se la negó. Al día siguiente, tanto el hombre como el león habían desaparecido, y desde entonces al circo le fue mal. Antonio cierra la reflexión diciendo que la vida siempre pasa la factura. Al día siguiente, Pablo consigue un cigarro de Gabriel y le confiesa que siempre ha querido trabajar como trailero, aunque le intriga por qué Gabriel abandonó ese oficio. Él no responde. Poco después, Antonio reprende a Pablo nuevamente, recordándole que no debe distraerse. Más adelante, encuentran una tienda para abastecerse. Ahí, Pablo se fija en un perro y pregunta por su nombre. El de la tienda explica que lo desconoce, solo sabe que una camionera lo abandonó ahí y desde entonces permanece en el lugar. Siguen pintando la carretera, aunque el perro insiste en seguir a Pablo. Esto incomoda a Antonio, que intenta apartarlo diciendo que no quiere animales cerca, pero termina aceptando que Pablo lo conserve. Esa noche encuentran un sitio para dormir. Pablo, inquieto, empieza a curiosear, lo que provoca el regaño de Antonio. El joven le responde preguntándole si siempre fue tan amargado. El ambiente se relaja y poco a poco todos comienzan a hablar de sus hogares. Ataide confiesa que lo único que desearía es estar en su sillón junto a su esposa. Gabriel admite que casi nunca pasa tiempo en su casa. Pablo recuerda que de niño le gustaba estar en casa, hasta que las peleas de sus padres lo hicieron querer escapar. Con el tiempo, su hermano se fue y él quedó solo, viviendo una experiencia dolorosa. Por eso ahora sueña con irse a Chicago para reunirse con él. Antonio, molesto, le dice que es una mala idea y corta la plática antes de quedarse dormido. Al poco rato, el silencio de la noche se rompe con un grupo de personas que pasan cantando. A la mañana siguiente, Ataide continúa cantando mientras avanzan con la pintura. Al hacer una pausa, Gabriel pregunta a Pablo por la música que escucha, comparten cigarrillos y en ese momento Gabriel revela la verdad, está perdiendo la vista. Dejó de manejar porque un día estuvo a punto de provocar un accidente fatal, necesita una operación para recuperar la visión, pero mientras tanto toma este trabajo, porque sueña con volver al volante. Más tarde, Antonio se aparta un momento para hacer sus necesidades. Cuando escucha risas y gritos, los demás se divierten porque el perro se subió a la máquina de pintura. Enfadado, Antonio los reprende y recuerda que su labor es seria, que de esas líneas depende la seguridad de muchas vidas. Pablo le responde que apenas han pasado 6 autos, pero Antonio insiste en la importancia de la responsabilidad. El trabajo continúa hasta que hacen otra pausa. Molestos por la ausencia de la camioneta, descargan su frustración mencionando a Mario. Antonio reparte hojas de maguey para que mastiquen y calmen la sed, mientras Ataide confiesa que lo único que lo motiva es imaginarse comiendo un buen caldo. El descanso se prolonga demasiado y terminan dormidos hasta que el perro los despierta. Antonio, colérico, se desquita con Mario, pero los demás lo calman. Mario, arrepentido, pide quedarse a trabajar con ellos. Antonio, aún desconfiado, se niega. Sin embargo, Pablo defiende a su compañero y amenaza con irse si no lo aceptan. Antonio accede a regañadientes, advirtiendo que si Mario vuelve a robar, los denunciará a ambos y le descontará dinero a Pablo. Esa noche, durante la cena, Mario comparte su historia. Planeaba irse a Sonora, pero confiesa que en el pasado estuvo en la cárcel y que mientras cumplía condena su madre falleció. Desde entonces se juró no volver a robar. Cuando se llevó la camioneta, asegura haber tenido una revelación al encontrarse con una mujer en el camino que le recordó a su madre. Eso lo hizo arrepentirse y devolver el vehículo. Al día siguiente, Mario propone ir a comprar provisiones. Todos se apuntan, deseosos de comunicarse con sus familias. Antonio se molesta, pero finalmente accede. El viaje se reanuda con música acompañando el trayecto. De pronto, la camioneta da una alerta, se está quedando sin aceite, deciden llevarla a un taller donde el mecánico los hospeda en su casa. Esa noche se relajan, van a la feria y comparten bebidas mientras conversan. Antonio se sincera, cuenta que estuvo casado pero su esposa enfermó y pasó a mejor vida. Tuvieron un hijo, Emiliano, y no quiere dar más detalles, se levanta y se va a dormir, dejando al resto disfrutando del momento. Con la pintura casi terminada, Antonio va a comprar más material, dejando a los demás trabajando. En ese lapso, Ataide se aleja para hacer sus necesidades y descubre un lago. Uno a uno, todos aprovechan para darse un baño. Al regresar, Antonio los encuentra y los reprende duramente, advirtiendo que ese día no será pagado.
Pablo intenta defenderlos ofreciendo que le descuenten a él, pero Antonio responde con dureza: trabajarán hasta que el sol se esconda, y de paso anuncia que ya no quiere al perro con ellos. Al amanecer, Martín se sobresalta al descubrir una víbora cerca. Ataide, con calma y mucha precaución, se encarga de la situación hasta que todo queda bajo control. Tras el susto, el grupo continúa trabajando, pero la lluvia los obliga a buscar refugio. Encuentran una casa cuyos habitantes, agradecidos porque reparan la carretera, les ofrecen posada y una cena. Durante la velada, Pablo conecta con Lucía, conversan, sonríen y disfrutan de la compañía. Los anfitriones agradecen el trabajo de la línea, aunque para Pablo no es algo tan relevante. Antonio lo interrumpe con firmeza, explicando que esa línea es una guía, un camino. Asimismo le dice a Pablo que no lo entiende, porque él nunca ha tenido una. Herido por las palabras, se marcha Pablo. Poco después, Antonio lo alcanza y con un gesto inusual de apertura le confiesa que su hijo también se fue a Estados Unidos. Acepta que nunca supo guiarlo y que, tras buscarlo 15 años sin éxito, terminó por rendirse. Pablo le replica que el verdadero extravío fue dejar de buscarlo. Con esas palabras, Antonio se quiebra y se disculpa. A la mañana siguiente, Pablo se levanta temprano, encuentra una bicicleta y da un paseo hasta encontrarse con Lucía. Juntos disfrutan un paseo antes de despedirse. En el último instante, ella lo besa con dulzura. Al volver, Antonio nota la tristeza en Pablo y con tono paternal le dice que en la vida encontrará a muchas más. De regreso al trabajo, el ambiente se vuelve más ligero, ríen, juegan y hasta el perro se une a la diversión. El camino comienza a volverse más peligroso por las curvas, por lo que Antonio les advierte que deben estar atentos. Pablo aprovecha para preguntar por el acertijo que Antonio le había planteado. La respuesta: aquel hombre pintaba siempre desde el inicio de la línea, por lo que cada día debía caminar más y pintaba menos. En ese momento, un auto se detiene a preguntar cuánto falta para llegar. Antonio responde que no lo sabe, lo que molesta al chofer. Sin dar más explicaciones, Antonio le dice que se mueva y entonces se escucha un estruendo. Un autobús se acerca a toda velocidad. Todos gritan para que Pablo reaccione, pero él, distraído con sus audífonos y un cigarro, no escucha. El golpe es inevitable. El autobús lo embiste y los curiosos que habían preguntado por el camino huyen sin mirar atrás. Desesperados, los compañeros corren para llevar a Pablo al hospital. Mientras tanto, se muestran recuerdos de su vida y en un último momento le confiesa a Antonio que le gustaría que su padre lo hubiera buscado. Sus palabras quedan grabadas, pero la esperanza se apaga. Pablo no sobrevive. La tristeza invade al grupo, que con dolor decide continuar el trabajo. Ya casi al final, Gabriel le pide a Antonio que sea él quien trace la última línea como símbolo de todo lo que vivieron y en memoria de su compañero caído. Antonio toma la máquina, termina el trazo y con ello el proyecto. Después se despide del ingeniero Luis. Esta vez, sin la rigidez de antes, parece decidido a seguir buscando a su hijo. Se lleva consigo al perro, al que ya no ve como una molestia, sino como un compañero. En esta película se tocan muchos temas, pero lo que más resalta es cómo una simple línea amarilla termina representando mucho más: la unión y la separación, la vida y la no vida, el día y la noche. Antonio, con un pasado lleno de rencor y fracasos, encuentra en el trabajo en equipo una nueva forma de mirar la vida. Al principio duda, huye cuando algo sale mal, pero poco a poco aprende a guiar, a ser justo y a escuchar. Sus compañeros, cada uno con su historia, también aportan sus lecciones, desde Gabriel, que confiesa casi perder la vista siguiendo una línea, hasta Taide, que demuestra calma y responsabilidad en los momentos más críticos. Y luego está Pablo, el más joven, quien ve la vida con curiosidad, pero también con imprudencia. Necesita un guía, alguien que lo encamine. A pesar de sus errores, es quien despierta las conversaciones más profundas y quien con su partida deja la enseñanza más fuerte. Los consejos, por simples que parezcan, pueden salvar vidas. La película también nos recuerda que no existen trabajos pequeños ni oficios sin valor. Cada tarea, incluso pintar una línea en la carretera, puede marcar la diferencia entre la vida y el adiós. Lo sencillo también requiere responsabilidad, unión y respeto. Y aquí es donde debemos preguntarnos: ¿es mejor guardar los secretos o enfrentarlos? ¿Rendirnos o seguir buscando lo que hemos perdido? ¿Juzgar a alguien por su pasado o darle la oportunidad de mostrar quién puede ser ahora? ¿Despreciar los trabajos sencillos o reconocer que incluso ellos pueden salvar vidas? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, regálale un like, suscríbete y activa la campanita. Recuerda, muchas veces creemos que por ser jóvenes está bien rebelarse y tomar a la ligera los consejos, pero nunca sabemos qué podrían evitar. Y como adultos, a veces despreciamos las actividades de otros sin pensar que algún día podríamos necesitarlas. Al final, lo más valioso son los recuerdos, los momentos compartidos y la convivencia, porque una vida acompañada siempre será mejor que una en soledad.